Ahora vamos a conocer de qué manera podemos diferenciar, tras su clasificación, a los sonidos vocales y consonantes. En primer lugar, las vocales son esos sonidos que no encuentran obstrucción a la salida del aire. En cambio, las consonantes sí encuentran una resistencia. ¿Y qué elementos son los que determinan esta resistencia? Recuerda, para poder hablar, para poder emitir los sonidos, nosotros desarrollamos un proceso de inspiración, tomamos aire, y luego expiración, lo botamos. El diafragma presiona sobre los pulmones, que son las bolsas llenas de aire, este se desplaza y aquí encuentra los órganos articulatorios. La lengua, los labios, los dientes, el paladar, son órganos que van a oponer resistencia a la salida del aire. Es como cuando tú tocas una zampoña, según el canuto que toques, o cuando interpretas la quena, según el huequito que dé salida al aire, cambia el sonido. Igual aquí, según esta mayor o menor resistencia de nuestros órganos al desplazamiento del aire, se va a producir uno u otro sonido. Tratándose de las vocales, estas salen libremente. A, E, I, O, no hay problema. Pero para las consonantes sí, se mueven nuestra lengua, los labios y el aire sale diferente. Las vocales, como no encuentran resistencia, al salir libremente, no producen ruido. Las consonantes sí producen el ruido, es el de la resistencia de los órganos al paso de ese aire. Todas las vocales son sonoras, es decir, cuando el aire sale, aquí tenemos nosotros las cuerdas vocales. Cuando el aire sale, esas cuerdas vocales vibran. Esa vibración las hace sonoras. Pero en el caso de las consonantes, solo con alguna de ellas van a vibrar las cuerdas vocales. Se llaman sonoras. Aquellas consonantes en cuya producción no vibran las cuerdas se denominan sordas. Las vocales, bien sabemos, se pronuncian sin necesidad de otro sonido. A, E, I, etc. Pero tú no puedes pronunciar, dices ba, be, bi, bo, bu. Las consonantes sí requieren el apoyo de otro sonido. Es decir, las consonantes requieren de la vocal para poder articularse. Por esta razón, las vocales constituyen el núcleo de una sílaba en el español, ¿no? Estamos hablando del español, y las consonantes constituyen el margen silábico, es decir, las consonantes acompañan a una vocal. Ninguna sílaba del español se articula sin vocal. ¿Cómo clasificamos estos sonidos? Cada uno tiene sus peculiaridades. Empezamos por las vocales. Tomamos en cuenta la posición de la lengua o la abertura de la boca, en un esquema que se conoce como triángulo de Hellwag, por el fisiólogo alemán que estableció estas características articulatorias. Fíjate, la articulación de la A. Cuando dices A, cuando dices A, la lengua no va hacia adelante ni hacia atrás, se queda en medio. Entonces, aquí ubicamos la A. Ahí está el sonido de la A. Es una vocal media. Y cuando pronuncias la A, toda la boca se abre. Entonces podemos decir que la A es una vocal media abierta.
Cuando pronuncias la E, fíjate, E, la punta de la lengua está ya chocando con los dientes delanteros. Está chocando con los incisivos. Entonces, la E es una vocal anterior. Anterior. Cuando dices I, también la lengua se va hacia adelante. Y la lengua también es anterior. Pero, ¿te has dado cuenta que elevas un poco? Mira la diferencia. A, la lengua está abajo. ¿Eso qué significa? Significa que además de ser media, es baja. Mientras que la E, como eleva un poco la lengua, es media. La boca se estrechó un poco, no se cierra del todo, se estrecha un poco, entonces es semiabierta. Pero cuando pronuncias la I, la lengua se va más hacia adelante y la lengua sube. Entonces la I es anterior, alta y cerrada. La O se ubica aquí y la U acá. Por eso se llama triángulo. Halbach estableció eso. A partir de ese triángulo nosotros podemos entonces establecer las características de la vocal. ¿Ya? Si tú deseas, puedes incluso añadir acá baja, media, alta. La A sería entonces baja, media, abierta. La E, anterior, media, semiabierta. La I, anterior, alta, cerrada. La U sería alta, cerrada, posterior. La O, media, semiabierta, posterior.